Bueno, nuevamente saludamos a los que están en las redes en internet. Dios les bendiga, gracias por estar conectados con nosotros. Y aquí ya también nosotros nos saludamos. ¿Hay alguien que venga hoy por primera vez a nuestro servicio? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Hay varias personas. Qué bueno que estén con nosotros acompañándonos en el día de hoy. Esperamos que el Señor toque sus corazones y les hable allí muy profundo, al igual que a todos los que estamos aquí y a los que nos acompañan a través de las redes. Y también a todos aquellos que por esta temporada están viajando y que han tenido que salir de la ciudad. Y sabemos que nos están escuchando a través del internet. Bueno, hoy es un día especial, pero por supuesto los jóvenes que estén aquí en el templo entre 12 y 14 años, ya saben, pueden ir a su reunión de pulso. Los están esperando allí en la entrada principal, en el salón de bienvenida, porque allí van a tener un espacio y un tiempo para ustedes. Los demás nos quedamos aquí en el templo para escuchar la palabra de Dios. ¿Quiénes quieren escuchar la palabra del Señor? Amén. ¿Quiénes trajeron Biblia? Bueno, escuché poquitos amenes, pero la Biblia en el teléfono también sirve, ¿no? En la aplicación. Si la tiene allí, saque su teléfono, saque su aplicación y digamos todos juntos esta declaración que aparece allí en pantalla, que estoy seguro que el Señor quiere que nos la aprendamos de corazón y que vivamos esa palabra del Señor. Leamos todos al tiempo. Dice: la Biblia es la palabra de Dios. Toda ella es la verdad. He decidido creerla. Soy lo que dice que soy. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Esperaré en sus promesas. Mi mente está alerta. Mi corazón está dispuesto. Hoy Dios me va a hablar y mi vida nunca más será igual. Bueno, y para que eso se haga realidad siempre, pues vamos a ir a la palabra de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento. Allí en el Evangelio de Juan, es el cuarto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto Evangelio en el Nuevo Testamento. Avancen allí al capítulo 12, cuando lo tengan, denme un fuerte amén. Excelente. 4 lo agarraron. Entonces, ¿ya lo tenemos? Bueno, ahí en pantalla también va a salir para los que no tienen Biblia. Dice la palabra de Dios allí en Juan capítulo 12, en los versículos 12 y 13, lo siguiente. Voy a leer y ustedes me pueden seguir. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú tienes hoy para nosotros. Gracias por lo que nos estás recordando en esta semana y por todo lo que vas a hacer en nuestra vida. Háblanos hoy una vez más. Gracias por tu fidelidad. Transforma nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro estilo de vida para que seamos esos hijos tuyos, Dios, que glorifican tu nombre y bendicen esta iglesia y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la victoria está cerca. La victoria Jesús ya la ganó. Hoy la estamos recordando, ¿cierto? Hoy estamos en un proceso de recordar cosas maravillosas que ya Dios hizo por nosotros. Y nos encontramos en esta semana que tradicionalmente la hemos conocido como ¿semana qué? Semana Santa, la semana de pasión, dicen algunos. Bueno, en el aspecto cultural se le llama aquí Spring Break. Muchos toman, ¿no? ¿Me equivoqué? Bueno, algunos utilizan este tiempo, esta temporada para vacaciones, para cambiar de actividad. Otros lo dedicamos para recordar lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que está haciendo y lo que quiere hacer todavía en nuestro corazón. Es una semana muy especial, es una semana donde recordamos que Jesús hace una entrada magistral en Jerusalén. Confronta el pecado, confronta a la iglesia, paga el precio del pecado, paga el pecado de ustedes y el mío, y además hace algo espectacular también. Con su vida paga ese precio, muere en la cruz. Y al final de la semana recordamos que Él resucita y nos da la victoria. Todas esas cosas las recordamos en esta semana. Pero, Semana Santa tiene mucho más que eso también. Y nos recuerda otras cosas también importantes y hoy quiero que las empecemos a analizar. Hoy recordamos esa entrada magistral de Jesús a Jerusalén, pero por supuesto también ese triunfo final
allí, en el próximo domingo. Eso es maravilloso. El próximo miércoles, si Dios permite, y esperamos que todos estén aquí y vengan, porque hoy estamos hablando de que la victoria está cerca. El miércoles, si Dios lo permite, hablaremos que la victoria tiene un precio. El viernes también nos encontraremos aquí en el templo, todos, para adorar, para alabar y para festejar lo que Dios va a hacer, la resurrección de Jesucristo, para recordar lo que ya hizo. Y el domingo vendremos aquí con la bendición de Dios y hablaremos de la victoria. La victoria ha llegado, la victoria la tiene el Señor Jesús para nuestras vidas. Es una semana maravillosa, con todo lo que Dios ha hecho por nosotros y con todo lo que aún falta para hacer en nuestras vidas. Hay una pregunta que quisiera hacer, porque como estamos hablando de la última semana de Jesucristo, y la pregunta es, ¿qué harías si tú supieras que esta es tu última semana de vida? Es una pregunta como profunda, ¿cierto? A veces no pensamos en esas cosas. Seguramente hay mucho que hacer, mucho que decir y muchas cosas para resolver en una semana como esa. Hoy veremos algunas de las que la Semana Santa nos quiere hablar a través del Señor Jesucristo. En el mensaje de hoy vamos a ver que hay 3 principios que debemos recordar, que hay 2 presentaciones que debemos revisar y que hay una posición que necesitamos resaltar. Y entonces, empecemos de una vez para que nos rinda. Lo primero, 3 principios que debemos recordar de Semana Santa. Y el primer principio es que tendremos que enfrentar montañas y valles. Y acabamos de cantar esa alabanza maravillosa. Dios, confiamos en ti en la montaña y en el valle. En el momento de la alegría y de la tribulación vamos a estar siempre alabando al Señor. Necesitamos hacerlo, necesitamos confiar en Él en todo momento, en el día y en la noche. Y el Señor Jesús, por supuesto, Él nos da siempre el mejor ejemplo en todo lo que nos quiere enseñar. Y Él experimentó en muchas ocasiones en su vida diferentes valles y diferentes cimas de la montaña. Si recordamos, por ejemplo, el bautismo de Jesús, ese fue un día glorioso. Ese fue un día de la cima de la montaña. El Señor Jesús estaba allí, en el Jordán. Juan el Bautista lo estaba bautizando, el cielo se abrió. El Espíritu Santo bajó en forma de paloma, todo el mundo lo vio y todo el mundo escuchó la voz de Dios que decía, este es mi Hijo amado en que yo me complazco. Eso fue un momento de gloria, un momento allá bien alto, bien arriba. Pero después de eso el Señor Jesús es tomado por el Espíritu y es llevado ¿a dónde? Al desierto. Allí tiene que enfrentar 40 días de tentación. El Señor Jesús también pasó por el valle de la tentación, como muchos de nosotros. Él estuvo en las cimas y también en los valles. Si recordamos las enseñanzas del Señor Jesús, muchas de ellas fueron en unas colinas donde podía alcanzar a mucha gente. Muchas de esas enseñanzas estaban acompañadas de alabanza y también de sanidad. Y allí en la cima de esas montañas el Señor Jesús hacía unas cosas espectaculares, momentos de grandeza para Él. Pero así como estuvo en esos momentos de grandeza, el Señor Jesús también tuvo en sus valles, porque Juan el Bautista, su primo, fue asesinado, le cortaron la cabeza. Eso seguramente tuvo que haber sido algo muy doloroso para nuestro Señor Jesús. Pero no solo la vida de Juan el Bautista. ¿Recuerdan a Lázaro, el hermano de Marta y María, el amigo de Jesús? Él murió. Y Jesús tuvo que pasar por ese valle. Sin embargo, ese mismo día no, cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, Jesús lo resucita. Él revive. Lázaro vuelve a la vida y eso es un momento de gloria. Y allí el Señor Jesús estaba experimentando todo eso. El Señor Jesús, ahora en el pasaje de Juan que estamos leyendo, dice que está entrando a la ciudad de Jerusalén. Eso es un momento, eso fue un día de gloria. Ese día en que lo recibieron a Él, donde todo el mundo le puso las ramas de palma y lo recibieron como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue un momento glorioso, pero sabemos también que eso no duró mucho, porque unos días más tarde, algunos de los que estaban ahí que habían gritado, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días más tarde, algunos de ellos también estaban gritando allá, crucifíquenlo. Y ese fue un momento en el que el Señor Jesús pasó en un valle de muerte, el valle del Calvario.
Jesús tuvo que estar allí en el Monte de los Olivos, en el jardín de Getsemaní, orando, sufriendo en agonía por lo que tenía que enfrentar, por ese valle, esa copa que tenía que tomar. Fue un momento duro los que tuvo que vivir el Señor Jesús. Después de eso, Él fue atormentado, fue torturado y, por supuesto, crucificado, muerto. Querida iglesia, Jesús se movió entre valles y cimas de montañas para recordarnos a nosotros que también vamos a atravesar por esos valles y por esas cimas. Pero que nunca olvidemos que la cima de la montaña está esperando al otro lado. Aunque estemos en un valle, hay una cima de montaña que nos está esperando. Jesús nos da esa esperanza, esa seguridad, esa confianza. Podemos confiar en Él, podemos esperar en Él, que el valle en el que estamos, en el que nos encontramos, no va a durar para siempre. Amén. Eso es buenísimo, eso es una seguridad grande que nos da nuestro Señor Jesús. Y Jesús lo demostró, esa seguridad que podemos tener en Él. Porque 3 días después de que fue asesinado, muerto y sepultado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Él? Se resucitó, se levantó entre los muertos, se levantó del valle de la muerte para recordarnos que Él tiene el poder sobre la muerte. Eso es magnífico. El Señor Jesús volvió a la vida para recordarnos que Él también nos puede devolver la vida a nosotros. Vida espiritual, emocional, relacional, vida financiera. Todo lo que esté muerto en nosotros, todo lo que esté pasando por el valle puede ser levantado si descansamos en el Señor Jesús y si esperamos en Él. Y yo sé que en nuestra vida pueden haber muchos valles. Personalmente no conozco todas las necesidades, todas las situaciones que están viviendo la congregación. Algunas de ellas sí, pero sé que hay personas que están pasando por valles, diferentes valles. Algunos en nuestra comunidad están enfrentando valles de enfermedad, luchando contra diagnósticos clínicos, enfrentando tratamientos. Eso es un valle. Hay otros que han tenido que pasar y enfrentar la pérdida de un ser querido. Ese es otro valle y ese no es muy agradable. La Escritura en Romanos 12 nos dice allí la palabra de Dios en el versículo 15 que nosotros debemos alegrarnos con los que están alegres y que debemos llorar con los que están llorando. Esa es la recomendación de nuestro Señor, que seamos sensibles. Y recientemente en nuestra iglesia han pasado cosas fuertes. Recientemente la mamá de Diego Restrepo, el que nos ayuda aquí en Visa, el líder de Visa, falleció. Ayer el papá de Ismael Perdomo, Ismael está acá, no ha llegado hoy, tal vez no. Ayer su padre falleció. Y pues les extendemos nuestras condolencias si nos están escuchando. Una vez más les decimos que los acompañamos en oración. Pero con todo y eso nosotros no podemos consolarlos, no podemos consolar a nuestros hermanos. Podemos decir que los sentimos y que los apoyamos en este tiempo, pero no tenemos esa capacidad de consuelo. La gran bendición es que Jesucristo nuestro Señor, Él sí, Jesús sí nos puede consolar. Él tiene esa capacidad. Él nos lo demostró. El Señor Jesucristo se identifica con nosotros. Si recordamos una vez más la historia de Lázaro, cuando Jesús llegó a la tumba, ¿qué hizo? Preguntó a las hermanas dónde estaba, llegó a la tumba y ¿qué pasó? Lloró. Jesús lloró por Lázaro. Las lágrimas de Jesús escurrieron por sus mejillas. Y estamos hablando de Jesús, del que lo resucitó. Jesús sabía que Lázaro iba a ser levantado y sin embargo lloró por él. ¿Por qué lloró Jesús? Jesús lloró porque Él se identifica con nosotros, tiene esa capacidad de sentir el dolor que estaban sintiendo sus hermanas y ese dolor que incluso tuvo que pasar Lázaro, si lo tuvo. Allí el Señor Jesús nos estaba mostrando que Él se identificaba con eso, con ello, y que Él lo podía sentir también. Él hubiera simplemente decir, no, pues no tengo necesidad de llorar porque pues, Él se va a levantar de la muerte otra vez. Pero Jesús se identificó. Jesús nos está diciendo que Él conoce nuestro llanto, nuestro dolor, nuestras circunstancias. Por eso es que Él nos puede consolar, porque Él sí se identifica profundamente con nosotros. En Hebreos 4:15 allí la palabra nos insta, nos recuerda, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz
de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Podemos acercarnos a Jesús en momentos de angustia, en momentos de dolor, y sabremos y tendremos la confianza que Él conoce nuestro dolor verdaderamente, y Él sí nos puede consolar cuando nosotros llegamos donde Él se encuentra. La única forma de encontrar consuelo en el valle es cuando nos acercamos a Jesús. Si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, en los momentos difíciles, en los momentos del valle, sin Jesús, el dolor va a ser peor, va a ser difícil. Intentaremos en nuestras fuerzas y en nuestras luchas solucionar, pero nunca podremos. Necesitamos de Jesús, necesitamos de nuestro Señor. Y a pesar de que el paso por el valle es difícil, necesitamos hacer lo que el rey David nos aconsejó en el Salmo 23. Muchos lo han escuchado. Dice el rey David: aún si voy por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. No importa por el valle que estemos pasando, si estamos de la mano del Señor, vamos a estar bien, porque Él nos va a consolar y nos va a ayudar a que salgamos de ese valle y avancemos hacia la cima de la montaña que tiene preparada para nosotros. Los valles, sí, son dolorosos. Y hay unos valles que no tienen que ver con la enfermedad o con la pérdida de un ser querido. Hay otros valles que están relacionados con una pérdida financiera, con crisis económica, con una pérdida de trabajo, con una dificultad relacional en nuestra familia, matrimonios rotos. La lista es inmensa, la lista no para. Hay muchos valles en los que podemos pasar. Y en este mundo, el Señor Jesús nos dijo que tendríamos aflicciones, pero que nos animáramos porque Él venció. El Señor Jesús venció. Y aunque hayan valles de alegría, cimas de alegría y valles de tristeza, aunque hayan esos momentos en que hay satisfacción y desilusión o que hay aceptación y rechazo, siempre Dios va a estar presente con nosotros para decirnos que debemos estar y agarrarnos de su mano. En los momentos que estamos en la cima, ese es un momento para darle la honra y la gloria a Dios. Cuando estemos allá, cuando el Señor nos tenga allá. Pero cada uno de esos momentos, cuando estemos en el valle, es una oportunidad también para darle la gloria a Dios por lo que va a hacer. En el valle, en la cima le damos la gloria a Dios por lo que ya ha hecho. Y en el valle le damos la gloria a Dios por lo que Él va a hacer en nuestra vida. No por lo que está pasando ahí, porque las cosas difíciles tenemos que aceptarlas. La palabra de Dios no dice que tenemos que alegrarnos por lo malo que está ahí. No dice que nos alegremos con todo, sino que nos alegremos, ¿cómo? En todo momento. No por todo momento, sino en todo momento. Incluso en los momentos difíciles debemos darle la honra y la gloria a Dios, porque nuestra mirada está puesta allí y el Señor nos va a llevar a otro nuevo paso. La Escritura dice que ¿qué deberíamos hacer cuando nosotros pasamos por el valle? Cuando nos encontremos en un valle debemos hacer como lo que estábamos cantando. Lucas 19:37 es otro pasaje paralelo que nos habla acerca de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y allí, en 19:37 dice: al acercarse a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. ¿Sí lo ven? Al acercarse a la bajada del monte de los olivos. ¿Qué es lo que hay a la bajada de un monte? El valle. Cuando estaban pasando por el valle, los discípulos se dieron cuenta y dijeron: acá no es un momento de sufrir, es un momento de darle la honra y la gloria a Dios por todos los milagros que hemos visto. Tenemos que darle gloria, honra a Dios por todos los milagros que Él va a seguir haciendo en nuestra vida, porque nuestro Dios es fiel. Y el Dios que nosotros adoramos es un Dios de milagros, es un Dios de promesas, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios que nos va a llevar a la cima si nos mantenemos de su mano en el valle.
Nunca olvidemos que los valles son tan solo una indicación de que hay una cima que nos está esperando al otro lado. Tengamos eso presente. Bueno, además de las montañas y los valles, hay otro principio que la Semana Santa nos muestra, y es que todos nosotros, absolutamente todos los que estamos aquí, tendremos que enfrentar a Jesús. Todos tendremos un encuentro con Él. Y cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, habían varias personas que lo estaban esperando. Muchas, toda una multitud. Y dentro de esa multitud se distinguían 4 tipos específicos. Unos de los que estaban allí eran los críticos. ¿Saben quiénes eran ellos? Eran los líderes religiosos de la época, los fariseos. Ellos querían matar a Jesús, lo odiaban, querían desaparecerlo del mapa, querían que todo el mundo lo olvidara, que nadie pensara que Él estaba ahí presente. Eso era lo que querían los fariseos. Y esas cosas no han cambiado mucho en el mundo actual en el que nos encontramos. Hay muchas tendencias y muchos grupos que quieren acabar con Jesús, que quieren que no pensemos en Él, que no hablemos de Él, que pensemos que de pronto Jesús era un buen profeta, un líder, pero quieren que nosotros no proclamemos que Jesús es el Rey y el Señor de nuestra vida, que Él es el Mesías. Ese es el engaño que hay allí en la crítica en el mundo moderno. Y aparte de este grupo de críticos, había otras personas que estaban allí reunidas cuando el Señor Jesús entró. Ellos eran los comentadores. No dije chismosos, dije comentadores. Y hay una gran diferencia y en realidad no es que estuvieran esparciendo un chisme. Ellos estaban comunicando, estaban propagando la información, las cosas que Jesús había hecho. Estaban informando a los demás. Ellos estaban difundiendo la noticia acerca del Señor Jesús. Y los comentadores eran unas personas que estuvieron relativamente cerca del Señor Jesús. Escucharon sus enseñanzas, incluso vieron algunos de sus milagros, pero ellos no estaban comprometidos completamente al Señor Jesús. Eran más bien como unos simpatizantes. Ellos estaban allí. Y este grupo seguía a Jesús, pero no le había entregado su vida completamente a Él. Un ejemplo en la Biblia lo tenemos en el caso del joven rico. ¿Lo recuerdan? Este es un hombre que se acerca a Jesús, que quiere seguirlo, un hombre que conoce las Escrituras, pero no podía seguir a Jesús simplemente porque su mente y su corazón, su confianza no estaban puestas en Él, sino que estaban puestas en las riquezas de este mundo. Y por eso no podía seguir a Jesús y no lo siguió. Y muchas personas seguramente han escuchado acerca de Jesús. Seguramente muchos han visto milagros en la vida de otras personas. Y tal vez por eso no pueden comprometerse con Jesús. Porque hay algo en su vida que las detiene, así como el joven rico. ¿Qué nos puede detener de comprometernos con el Señor Jesús? Bueno, tal vez hay un pecado que no queremos soltar. Tal vez hay un miedo que no queremos enfrentar. Tal vez hay una herida que no queremos sanar. Tal vez hay una maldad, algo que nos hicieron que no queremos perdonar. O tal vez hay un don, un talento, un servicio, algo que podemos poner en las manos del Señor y aún no lo hemos hecho. Hay varias cosas que nos pueden detener de comprometernos con el Señor Jesús. Y además de los críticos y los comentaristas, los que manejaban las redes sociales en ese entonces, además de ellos estaban los curiosos. El pasaje de Mateo 21, que es el otro pasaje paralelo que nos habla de la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, dice allí en Mateo 21, los versículos 10 y 11, lo siguiente. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Esos eran los curiosos. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Esos eran los comentadores, los que estaban enterados de las cosas que habían pasado. Y allí estaban los curiosos. Los curiosos no querían seguir a Jesús. Los curiosos solo querían ver el espectáculo, el show, el desfile de lo que estaba pasando en ese momento. Por eso eran curiosos. Por supuesto, muy lejos de estar comprometidos. Y los curiosos tenían excusas para no seguir a Jesús.
Cuando el Señor Jesucristo habló con uno de ellos y le pidió que lo siguiera, algunos de ellos empezaron a poner disculpas. Unos dijeron, uy, no, qué pena, Señor Jesús, es que tengo que ir a enterrar a un familiar que no se había muerto todavía. Otros decían, no, tengo que ir a terminar un trabajo, tengo un negocio pendiente que hacer. Y así todos ponían excusas. Otros decían, no, tengo que ir a despedirme de mi familia primero. Y esos eran los curiosos. Estaban allí cerca, querían observar todo lo que está pasando, pero no se comprometían. Y los curiosos a los que se refiere la escritura, este pasaje de Mateo 21 que estamos leyendo, habla también de las personas que vienen a la iglesia y de pronto solo quieren saber lo que está pasando aquí adentro. Tienen curiosidad por conocer la alabanza, por conocer las personas, hombres y mujeres, a ver qué hay. Tienen curiosidad por mirar cómo es la reunión. Seguramente tienen curiosidad y algunos podrán estar como detrás de un espectáculo, posiblemente. Pero los curiosos no desean encontrarse con Jesús. Y cuando asistimos a una iglesia por primera vez, muchos lo hacemos por curiosidad. Yo lo hice. No está mal hacerlo. La curiosidad es buena, es importante. La curiosidad nos puede inquietar a que busquemos la palabra de Dios. Y eso está bien. Eso está muy bien. Necesitamos ser curiosos con la palabra, necesitamos estar queriendo conectarnos allí cada vez más y más. Necesitamos estar buscando de nuestro Señor allí cada momento. Si alguno de ustedes ha venido a la iglesia, ha escuchado los servicios, ha escuchado la alabanza, ha visto todo lo que hacemos de acá y lo hace por curiosidad, magnífico. ¿Qué nos recomienda el Señor y qué les recomiendo yo a la congregación? Que sigamos siendo curiosos. Dice Dios en su palabra que no dejemos de congregarnos. Tenemos que buscar, necesitamos esa curiosidad de buscar al Señor. Eso no está mal. No pierdan la curiosidad. Sigan buscando de Dios, sigan congregándose, pero necesitamos dar un paso más. Necesitamos dar un paso más allá de la curiosidad. Y ese es el paso del compromiso. No conmigo, no con la iglesia, el compromiso con Jesús, con nuestro Salvador. Él fue el que lo dio absolutamente todo por nosotros. Él fue el que nos salvó. La iglesia no nos salva. El que nos salva es Jesús. Nosotros aquí somos tan solo instrumentos para ayudar a otros a que encuentren a Jesús. Entonces no pierdan esa curiosidad. Nuestra oración y la de todo el liderazgo y la de la iglesia en general es que vayamos más allá, que pasemos por encima de la curiosidad y empecemos a comprometernos cada vez más con nuestro Señor Jesús. El otro grupo de personas con las que Jesús se encontró cuando llegó a Jerusalén fueron los que sí estaban comprometidos. Eran más que simpatizantes. Por supuesto, sí estaban los discípulos, todos ellos. Ellos estaban comprometidos con el Señor Jesús. Por supuesto, los discípulos de Jesús, ellos no eran perfectos. Nosotros tampoco somos perfectos. Y si recordamos la historia, la Biblia nos dice que todos los discípulos de Jesús lo abandonaron, todos salieron corriendo, todos huyeron. Pero después de la resurrección de Jesús, cuando el Señor los encuentra, los habla, les conforta su corazón, ¿qué pasa en ellos? Su fe es reavivada, es reafirmada. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestra fe crece y podemos empezar de ahí en adelante a comprometernos con Él. Por eso necesitamos llegar a los pies de Cristo para recibir su Espíritu Santo y su poder. Después de que los discípulos recibieron esa confirmación de Jesús y se empoderaron, hicieron cosas extraordinarias por la iglesia, comunicaron la palabra, evangelizaron, llevaron la palabra de Dios a todas partes, llevaron la luz a otros corazones, a otras vidas. Y no solo eso, ellos estuvieron dispuestos a entregar su vida por el Evangelio y por Cristo. Y de hecho, todos lo hicieron, absolutamente todos. El tercer principio que nos recuerda Semana Santa, aquí dentro del punto número 1,
es que tendremos que enfrentar una audiencia. Todos, absolutamente todos. Nos vamos a enfrentar a Jesús, pero vamos a enfrentar una audiencia. Recuerden que cuando Jesús entró a Jerusalén, las multitudes salieron todas agolpadas a buscarlo, a animarlo, a darle la honra, a darle la bienvenida. Todos gritaban allí, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Esa palabra Hosana que gritaban allí las personas que estaban en Jerusalén tiene un significado muy poderoso, porque es una palabra hebrea que viene de dos vocablos, es una palabra compuesta. Una de las palabras es Yasha y la otra palabra es Hana. Una de las dos es una palabra que significa clamor, ruego, petición. La otra palabra significa sálvanos, libéranos. Hosana significa Dios, Señor de Israel, Señor, sálvanos. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, todos allí estaban gritando, Señor, sálvanos. Tú eres el Rey, tú eres el que nos va a salvar. Bueno, por supuesto, la visión que tenían muchos de los que estaban allí era diferente a la que Jesús tenía. Lo veían más bien como no un objetivo militar, sino como querían que él fuera el que armara un ejército de rebelión contra Roma y los liberara. Pero en lugar de todo eso, el Señor Jesús lo que hizo ¿qué fue? Ir y trabajar en la libertad, pero del pecado, y buscar el arrepentimiento en ellos. Y por eso entró al templo y sacó a los mercaderes y a todos los que estaban haciendo negocios sucios allí dentro del templo. El Señor Jesús llegó a confrontarlos y por eso después los judíos estaban rechazándolo. En su mente tenían un rey mundano, pero Jesús era nuestro rey celestial. Y Jesús entró a Jerusalén. Él se presentó a la comunidad. Todos lo vieron. Jesús se dio a conocer. Y Jesús en ese momento nos proporcionó una oportunidad maravillosa a todos nosotros. Y era la oportunidad de que lo recibiéramos como Rey, como Señor y como Salvador. Y eso era lo que todos gritaban. Hosana, sálvanos, Señor. Y muchos reconocieron al Señor como Salvador, pero otros le dieron la espalda. La buena noticia que tenemos incluso en el día de hoy es que Jesús quiere entrar a nuestras vidas. Así como en ese entonces entró a Jerusalén, hoy Jesús quiere entrar en nuestro corazón. Él está ahí, listo, solo esperando a que nosotros le digamos, Hosana, entra Señor Jesús a mi vida y sálvame. Eso es una gran noticia, ¿no les parece? Es una gran noticia lo que el Señor Jesús quiere hacer todavía hoy en nuestra vida, en nuestra iglesia, pero también es una gran advertencia. Es una gran noticia porque es una oportunidad de salvación, pero también es una advertencia, porque si ustedes y yo no recibimos al Señor Jesús como Salvador ahora, en este momento, en el tiempo de la gracia, después tendremos que enfrentarnos a Él, no como Salvador, sino como juez, en el tiempo de la gran tribulación. De eso hablaremos después en el estudio que estamos haciendo en los últimos tiempos. Pero entonces la oportunidad de salvación de Dios es una gran noticia, pero es una gran advertencia también para nosotros. Tenemos que hacer algo. Pasemos a la segunda parte del mensaje de hoy, la cual es más rápida, no me voy a demorar mucho allí. Solo quiero mencionar que la Semana Santa también tiene 2 presentaciones que debemos revisar, 2 presentaciones. Y con esto me refiero a que la Semana Santa nos recuerda que el Señor Jesús entra en Jerusalén 2 veces. La primera vez es la que estamos hablando aquí, en Mateo, Lucas y Juan, en estos pasajes. La entrada de Jesús está documentada, no hay cómo negarlo. Hay libros de historia que no tienen nada que ver con la Biblia que mencionan todo esto. O sea, la entrada de Jesús es real, ya se presentó, ya se ejecutó. Y eso es lo que hemos estado hablando hasta el momento. Quiero hacer un pequeño paréntesis allí para contarles algo que sucedió en Jerusalén en 1898. Eso fue hace muchos años. En ese entonces, el último emperador alemán, se llamaba Guillermo II, visitó a Jerusalén. Fue en octubre. En agosto les avisó, les dijo, voy a ir para allá. En octubre se apareció.
Y claro, cuando una persona de esa magnitud va a visitar un país, va a visitar una región, las personas empiezan a organizar todo el protocolo, toda la seguridad, eh, limpiaron las calles, pintaron las casas por donde el emperador iba a pasar, quitaron a los mendigos de las calles, los perros se los llevaron para otro lado, pusieron todo bonito, arreglaron los caminos para que ellos pudieran pasar. Ellos se prepararon, hicieron una adecuación. Y eso era para un emperador. ¿Sí? A nosotros eso nos debe de pronto recordar que el Señor Jesús también quiere entrar a nuestra vida y tenemos que hacer una preparación y dejar que Él limpie y saque de nuestro corazón y de nuestra vida cosas que de pronto no le agradan a Él. Hay un trabajo que hacer para recibir a Jesús. Bueno, ese trabajo inicial es rendirnos a Él y dejarlo operar en nuestra vida. Pero el emperador llegó, se presentó, y el día que hizo su gran entrada, esa entrada espectacular a Jerusalén, entró por una puerta que se llama la Puerta Hermosa. Así se llama esa puerta, de Jaffa Gate. Y entró por ahí, por esa puerta. Entró montando a caballo, en un caballo blanco, con el séquito de personas que lo acompañaban, y eso era un desfile tremendo. Toda la multitud estaba allí vitoreando al gran emperador, seguramente aplaudiéndolo. Todos estaban allí para saludarlo. Eso fue un momento espectacular. Y el último emperador entró allí a Jerusalén, y la gente ese día se enloqueció. Incluso hay un museo que se llama la Torre de David, allá en Jerusalén, en la ciudad antigua, que está junto a la entrada del Jaffa Gate, de la Puerta Hermosa, y allá tiene una interacción, un evento, así como en Disney, tienen un evento interactivo para mostrar todo lo que pasó en esa situación. Algún día cuando vaya a Jerusalén, si Dios me lo permite, quiero entrar a ese museo para observar eso. Y bueno, todo lo que hay allá. Y les quise comentar esta historia porque mucho antes de que este emperador llegara allí a Jerusalén, casi 2000 años atrás, nuestro Señor Jesús hizo esa entrada espectacular en Jerusalén. Y toda la multitud también se enloqueció y salió donde Él se encontraba. Claro, habían ciertas diferencias. Por ejemplo, el emperador entró por la Puerta Hermosa. Eso es lo que dice la historia. El Señor Jesús entró por la Puerta Oriental. Por ahí hay una foto que nos habla de la Puerta Oriental. En este momento está cerrada. Y cuando el emperador llegó también estaba cerrada, por eso no pudo entrar ahí. Esa era la entrada principal de Jerusalén. La cerraron. El imperio otomán que existía en ese momento en Jerusalén, que tenía el gobierno, cerraron esa puerta, porque les habían contado, según las escrituras, según las profecías, que el Mesías entraría por esa puerta. Entonces la sellaron y dijeron, aquí no entra ningún Mesías. Y como sabían que los judíos no pueden mezclarse con los muertos, pusieron un cementerio, ahí en la foto se ve también, al frente de la puerta hay un cementerio. Cientos y cientos de tumbas están allí. Por si acaso el Mesías se le ocurría pasar, cuando se encontrara con los muertos, no podría entrar. Pero bueno, a ellos se les olvidó una cosa, que Jesús ya había entrado. Ya hace 2000 años que había pasado por esa puerta. Bueno, pero va a venir otra vez. Y cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, primero, como dice la Escritura, eso está en Primera Tesalonicenses 4:16, los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que hayamos quedado seremos transformados y nos iremos con el Señor para el cielo. Eso es parte de lo que va a pasar allí. Cuando el Señor Jesús vuelva no va a tener ningún problema con esas tumbas, porque esos muertos ya no van a estar ahí. Todo eso va a desaparecer. Y el Señor Jesús, así como entró en la casa donde estaban los apóstoles una vez orando después de la resurrección con la puerta cerrada, el Señor Jesús puede atravesar también por esas rocas sin problema, o simplemente hacer así y abrirlas. No importa cuánto concreto hayan puesto ahí. Con el Señor no podemos jugar. Pero esas cosas van a pasar en el futuro, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahorita estamos hablando de ese momento en el que llegó. Y el emperador entró por otra puerta, por la Puerta Hermosa, que se había convertido en la puerta principal de Jerusalén. El emperador entró con poder, montando en un caballo. ¿Jesús cómo entró? Mostrando humildad, en un borrico, en un pollino, en un asno chiquito, en un burrito.
humilde. El Señor Jesús entró así para mostrarnos a todos que hay que gobernar con humildad y que no debemos hacer abuso del poder que se nos entrega. Al emperador lo honraron los dignatarios y le mostraron respeto, pero al Señor Jesús la gente se quitó sus prendas, sus abrigos, los tiraron al piso, le pusieron palmas, le hicieron la venia y todos decían: ahí viene el rey, ahí viene el rey de los judíos, ahí viene nuestro Señor, el Salvador. Cuando llegó el emperador decían: ahí viene el emperador, pero nosotros vamos a decir: Hosana, ahí viene nuestro rey, nuestro Señor. Ellos lo declararon y hoy estamos recordando nosotros eso, que Jesús ya vino a Jerusalén, que Jesús ya vino por nosotros, que Jesús vino a nuestra vida. Toda esta gente que agradaron y alabaron al Señor se unieron al profeta al profeta Zacarías. Zacarías 9:9, miren lo que dijo el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito cría de asna. ¿Sí lo ven? Y ellos gritaron cuando vieron a Jesús: Hosana, ven Señor, sálvanos. La primera entrada del Señor a Jerusalén fue espectacular, porque en esa entrada Él hizo varias cosas. Él tenía que tratar un pecado y el Señor Jesús trató con ese pecado. Había un precio que pagar. ¿Quién lo pagó? Cristo pagó el precio del pecado. Y Jesús en esa primera entrada nos decía que había un perdón que recibir y ese perdón todavía está vigente, esperando a que lo recibamos. Esa es en su primera venida. Pero es que la Semana Santa no nos habla únicamente de que Jesús vino por primera vez. La Semana Santa nos habla de que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. ¿Nos recuerda eso? Jesús una vez más va a estar allí en el Monte de los Olivos, va a descender por el valle, hacia el valle, y va a subir hacia Jerusalén. La puerta oriental está al frente del Valle de los Olivos. Ahí fue por donde entró el Señor Jesús la primera vez a Jerusalén. Y por esa puerta va a entrar la segunda vez. Pero la segunda vez que el Señor Jesús venga, ya no habrá un pecado que perdonar, sino un pecado que juzgar. Y ya no habrá un precio que pagar, al menos no por Él, pero el precio sí va a ser muy alto. Y los que hayan quedado aquí para el tiempo de la tribulación, el precio va a ser literalmente con su vida. Muchos tendrán que entregar literalmente la cabeza para poder mostrar el amor y la confianza y la fidelidad a Dios y recibir la salvación. Miren lo que dice Ezequiel. Hay dos pasajes que nos hablan de esto para ir cerrando. Ezequiel 10, verso 18. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, dice Ezequiel, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo. Y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Aquí está hablando el profeta Ezequiel de ese momento en que la gloria del Señor sale por la puerta oriental. Significa que el Señor Jesús había entrado. Jesús entró a Jerusalén, triunfó sobre la muerte y salió de allí y ahora está en el cielo. Pero Él va a volver. Allí la Escritura nos está hablando de la profecía de que Él vendría por primera vez. Esa parte ya se cumplió. Pero más tarde en Ezequiel 43, 1-5 dice: entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente. ¿A cuál puerta? A la que da al oriente, a la puerta de oro, la puerta que llaman de la misericordia, a la puerta por donde va a entrar el Señor Jesús en segunda vez. Dice: vi que la gloria de Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando Él vino a destruir la ciudad de Jerusalén, también a la que tuve junto al río Quebar. Y caí rostro en tierra. Cuando la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que daba al oriente, entonces
el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Iglesia, Jesús viene por segunda vez. Él viene por su pueblo, viene por su iglesia. Bueno, viene por su iglesia, se lleva a su iglesia y después viene a juzgar. Y la Biblia es muy clara. El Señor Jesús va a regresar. Y cuando Él regrese, Él va a poner fin a todas las cosas y va a poner todo en el orden correcto. Ya les hablé de 1 Tesalonicenses 4:16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Queridos amigos, si nosotros no enfrentamos al Señor Jesús como nuestro Salvador y Redentor, entonces tendremos que enfrentarlo a Él como nuestro juez y como nuestro verdugo en su próxima venida. Y entonces esto nos lleva al último punto, y aquí ya terminamos, porque la Semana Santa, además de que nos habla de estos tres principios, de estas dos presentaciones de Jesús, nos habla de que hay una posición que nosotros debemos resaltar. Hay una posición que debemos tener. Hay una posición en la que nos debemos parar. Y Jesús, si ustedes lo recuerdan, Él tenía 33 años cuando enfrentó el Valle del Calvario. Fue un tiempo duro para Él. Un tiempo en el valle. Sus amigos huyeron, Él fue entregado a sus enemigos y pasó por la burla de ese juicio que se inventaron allí donde lo acusaron. Finalmente fue clavado en la cruz en medio de dos ladrones, y mientras agonizaba, sus verdugos allí se estaban rifando sus ropas, la capa que Él tenía. Cuando murió el Señor Jesús, fue depositado en una tumba prestada. Ese fue el valle del Señor Jesús. Pero las buenas noticias son para nosotros, es lo que recordamos de esta semana, que el Señor Jesucristo no se quedó en esa tumba. El Señor se levantó, el Señor resucitó. 20 siglos han pasado después de eso y hoy todavía celebramos esa semana espectacular en que el Señor Jesús entró a Jerusalén para mostrarnos, para darnos la victoria y para recordarnos que Él viene por su pueblo. Entonces, mientras la alabanza se prepara y va subiendo al altar, también nosotros vamos alistando y preparando aquí nuestro corazón. Durante 20 años que han pasado después de la venida del Señor Jesús a esta tierra y a nuestra vida, Él sigue siendo la figura central. Nadie jamás ha sido capaz de hablar de igualarse al Señor Jesús. Hay mucho que decir de Él. Un hombre que no fue a la universidad, que no tuvo dinero, que no tuvo casas, que no tuvo posesiones, pero estaba lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. Los ejércitos del mundo, todos juntos, unidos, jamás han podido hacer por la humanidad lo que Jesús hizo. Él solo. Es increíble. Lo que el Señor Jesús ha hecho por la humanidad, por la vida del hombre, no lo ha hecho nadie y nadie lo hará jamás, porque Él es el único. Inigualable es nuestro Señor. ¿Por qué es tan importante esta Semana Santa? ¿Por qué es tan especial? Pues entre otras cosas es porque es la última semana del Señor Jesús. Es esa semana en que Él viene, nos visita, se entrega por nosotros, muere y resucita para darnos la victoria. Es una semana espectacular, no podemos olvidar eso. Esta semana nos recuerda que el Señor Jesús, vino por cada uno de nosotros, por cada uno. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y cantemos una alabanza para terminar el servicio. Y mientras cantamos esa alabanza, quiero que piensen por un momento en ese momento. Intenten recordar ese tiempo cuando Jesús vino a nuestra vida. Intentemos recordar ese momento cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén y recibámoslo en nuestro corazón, así como lo recibieron ese pueblo en ese entonces, en ese momento. Intentemos recordar que Dios está presente, que Jesús está viniendo a encontrarse con cada uno de nosotros y que hoy es el tiempo de poner esas palmas
de humillarnos delante de Él, de reconocer que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y que le podamos decir desde el profundo de nuestro corazón, podamos decirle: Hosana, ven Señor, sálvanos.